La enfermedad COVID-19 ha resultado ser un tanto estresante para las personas. El temor y la ansiedad pueden provocar depresión en algunas personas, sobre todo cuando hablamos de aislamiento social. Para entender el contexto de la charla del día de hoy, los invitamos a ver la siguiente información. La pandemia del COVID-19 probablemente ha cambiado mucho la manera en que vivimos y con esto ha traído incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas y aislamiento social. Quizá nos preocupa enfermarnos, el cuánto durará la pandemia y qué nos traerá en el futuro. El exceso de información, los rumores y la información errónea pueden hacer que nos sintamos sin control y de no tener claro qué hacer. Durante la pandemia del COVID-19 quizás sentiremos estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad. Es posible que empeoren los trastornos de salud mental, incluyendo la ansiedad y la depresión. Las medidas de autocuidado son buenas para tu salud física y mental y pueden ayudar a tomar control de nuestra vida. Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a Voces. Como ya lo escucharon hace un momento, hoy vamos a estar hablando sobre estrés y depresión por aislamiento. Y para ello nos estará acompañando la psicóloga Reina Luna. Psicóloga, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Voces. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para comenzar, doctora, ya más o menos la audiencia pudo ver un poco el contexto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero si bien es cierto que esta enfermedad nueva y que ha venido a revolucionar, pues sí, a cambiar todo nuestro ritmo de vida, que es la enfermedad COVID-19, tenemos que hablar también del aspecto emocional y la salud mental. ¿Cómo es que esta enfermedad ha venido a cambiar todo este ritmo que ya teníamos, sobre todo con el aislamiento social? Claro, nos tomó a todos por sorpresa, entonces también algo que llegue por sorpresa en algún momento de nuestra vida, pues va a generar un cambio, ¿no? Totalmente. En el caso de este aislamiento, se ha visto un incremento de brotes en cuanto a crisis de ansiedad, ataques de pánico, incrementos en ciertas fobias, por ejemplo, y aquellos trastornos mentales que ya padecíamos, pues se exacerbaron, ¿no? Y muchas veces quizá no los conocíamos o los teníamos como controlados, pero esto, al ser un hecho en mucho tiempo o en nunca antes visto, vino a exacerbar estos padecimientos mentales. ¿Qué es principalmente lo que lo ocasiona? Si bien sabemos que tenemos el temor a contagiarnos, también puede ser el temor a perder nuestros trabajos, ¿qué es lo que está ocasionando principalmente esta ansiedad en las personas? Son diversos factores, dos de ellos ya los mencionaste, pero sabes que también es la necesidad del ser humano de estar conectado, de tender redes o lazos sociales, y esos lazos sociales en muchas ocasiones pues fueron mermados. De alguna u otra forma, se ha visto que las redes sociales o el teletrabajo no tiene el mismo impacto y la misma calidez, ¿no? O sea, cercanía que tuviera el trabajo colaborativo con las personas, el contacto real. Entonces, curiosamente, también aunado a estas cuestiones del temor a quedarnos sin trabajo, de situaciones de violencia que pudiésemos vivir al estar encerrados, el no tener redes sociales reales con nuestras personas cercanas, nuestros compañeros de trabajo, también mermó mucho en la parte de la salud mental de las personas. ¿Hay otros factores que podrían ser, pues sí, detonantes de este estrés? ¿Por qué llegaría a ser estresante? Sí, el aislamiento por sí mismo nos deja vulnerables ante cualquier otro temor. La sobreinformación, por ejemplo, que se sufrió a partir de todo esto, hubo muchas noticias falsas, ¿no? Que no sumaban, sino más bien aumentaban el riesgo el miedo, ¿no? A nivel emocional, de creer que nuestra familia, nosotros mismos íbamos a estar padeciendo esta enfermedad.
Y este nuevo cambio o esta nueva dinámica de relacionarnos, de hacer nuestras tareas del día a día, ¿puede ser detonante también de estrés o de depresión también? Esta nueva falta de rutina, ¿sabes? Curiosamente se da este fenómeno en donde nuestra rutina se rompe. Ujú, Entonces, claro. el establecer nuevas rutinas nos ha costado muchísimo trabajo. El que los niños o nosotros nos levantemos en un horario, tengamos nuestros alimentos a una hora determinada. El sobretrabajo, por ejemplo, en el caso de cierto grupo de la población, que no solamente tiene que hacer su trabajo de oficina, sino también las labores del hogar. Entonces, todo eso abruma a las personas y se da una especie de burnout, ¿no? Ujú. De un sobrecalentamiento en nosotros y estamos quemados, ¿no? El síndrome del quemado, en donde ya no damos de más y lo que se genera siempre, invariablemente, es ansiedad y en ciertos casos depresión también. Psicóloga, y entonces en este caso, o sea, comentabas, por ejemplo, ese término de burnout que sobre todo es usado para médicos, ¿no? Para enfermeros Ujú. o enfermeras también. Pero en este caso, ¿qué tan importante es la salud mental para enfrentar todo lo que se genera alrededor de la enfermedad COVID-19? Mira, por ejemplo, este síndrome del quemado o burnout, pues creíamos que solamente se daba en las Ujú. empresas, ¿no? Como lo acabas de decir, o en los medios de salud. Y resulta que no, que también la profesionista ama de casa está sobrepasada en sus labores en este momento, sin salir de casa, ¿no? Porque tiene a cargo a los niños, tiene a cargo el hogar, las labores del mismo y también cumplir con su trabajo y con los horarios establecidos para este teletrabajo. Entonces, el síndrome del quemado no es algo que se dé en una oficina, sino es una sobrecarga laboral que se va a dar en cualquier lugar, en el mismo hogar, cuando una persona esté sobrepasada de sus labores. Reina, entonces podríamos estar hablando de que este síndrome de burnout podría convertirse en un nuevo tema de ausencia laboralmente, pero ¿qué te parece si me lo respondes al regresar del corte? Claro que sí. A ustedes los invito a que nos sigan acompañando aquí en Voces. ¿Sabías que? La depresión es un trastorno mental frecuente y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Ya estamos de regreso aquí en Voces y les recuerdo que hoy estamos hablando sobre estrés y depresión por aislamiento. Y para ello nos está acompañando la psicóloga Reina Luna. Reina, hace un momento nos quedamos con la pregunta al aire. Si este trastorno de burnout podría ya estarse considerando dentro de las nuevas enfermedades del siglo XXI que nos pueden ausentar laboralmente. Sí, te comentaba que hay muchísima investigación al respecto que está empezando, ¿no? Porque este es un fenómeno totalmente novedoso para todos, nos agarró por sorpresa y hay muchas investigaciones que se empiezan a gestar al respecto. Entonces, en un futuro, muy seguramente este podría ser un nuevo trastorno incluso, ¿no? A nivel emocional, mental, que sea causa de ausentismos, ¿no? Y que es un buen momento para darle el peso importante, necesario a la salud mental, que muchas veces no se lo damos desafortunadamente, ¿no? Ay, pues nada más estoy cansado o nada más estoy presionado por el trabajo, pero que desemboca en muchas enfermedades, allá sí, ahora a nivel somático. Sí, exactamente como lo mencionas, muchas veces queremos normalizar si nos sentimos mal, nos sentimos cabizbajos, nos sentimos enojados, pero ¿cómo podríamos, obviamente viene a agravar o aumentar esos síntomas, ¿no? Pero en este caso, nosotros, ya sea con nuestros familiares o nosotros mismos, ¿cómo podemos identificar que estamos sufriendo depresión o estrés por aislamiento? Bueno, uno de los síntomas más frecuentes es el
cambio en los horarios de sueño, ¿no? Se ha presentado también ese fenómeno muy, muy frecuentemente en esta pandemia. Cambian los horarios y hay un insomnio, ya sea de inicio, es decir, me cuesta mucho trabajo dormir y me duermo bastante tarde, o de continuidad, me despierto a medianoche o a media o dormir, y de ahí tardo mucho en volver a conciliar el sueño. Entonces, por la mañana estoy cansado todo el tiempo, no rindo para las actividades que tendría que hacer, que implican ni siquiera salir de casa, ¿no? Pero no me siento a gusto. Hay peleas constantes con mi pareja, con mis hijos, dolores de cabeza también muy frecuentes, pueden presentarse incluso náuseas o síntomas ya físicos, ¿no? ¿Y por qué se produce la depresión, Reina? Bueno, la depresión ya es un trastorno mental. Ahorita en estos momentos no podríamos estar hablando de depresión propiamente dicha porque es un momento crítico. Las características de la depresión son muy claras. Tiene, por ejemplo, que cumplir 3 meses el paciente con estos síntomas de una angustia constante, ganas de no hacer nada, o bueno, más bien ninguna gana de hacer algo. También problemas para conciliar el sueño y problemas de apetito, ya sea que comamos de más o se nos quite estas ganas de comer. Cuando una persona padece estos síntomas por más de 3 meses consecutivos, implica ya síntomas severos de depresión. Antes no podríamos considerarlo como tal, por lo mismo que nos ha trastocado esta pandemia. Hablas de que es más o menos un tiempo de 3 meses, ¿no? Pues sí, para identificar esa depresión que realmente la tenemos. Pero, Así es. ¿qué pasa si ya pasaron esos 3 meses y si ya sabemos que hay una depresión? ¿Qué puede pasar? ¿Podríamos llegar al suicidio si no se atiende, si no lo expresamos, si no lo externamos? ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles podrían ser Las consecuencias sí, de las esto? consecuencias de no expresarlo? Sí, digo, la más grave podría ser el suicidio, pero también podemos ver rasgos de violencia hacia los otros, ¿no? De agresión, se vuelve uno más irritable, menos tolerante con los demás, entonces la persona es como si fuese un círculo vicioso, ¿no? Una bola de nieve, que una cosa te va a llevar a otra, porque la agresión, por esta falta de tolerancia que tienes hacia los demás, va a generar pues que pierdas los vínculos cercanos. Entonces vas a estar aislado y vas a sentir esta soledad más exacerbada. Es una característica también de la depresión, ¿no? Este sentimiento de soledad. Entonces, pues si tú no le hablas a nadie porque te peleaste con esta persona, pues más vas a experimentar los síntomas. Entonces, el sentirte solo al ser humano, como te decía al inicio de la conversación, es mortal incluso, ¿no? El sentirse solo es sentirse vulnerable y puede llegar la persona a tener ideaciones suicidas, intentos suicidas, que pueden ser no necesariamente el cortarte, el tomar algún medicamento, no sé, los típicos que hemos visto en la televisión, sino también el tener accidentes bastante seguido. Ya sea de que, por error me corté, esos pequeños falsos negativos También pueden también ser son síntomas, ¿no? Y finalmente caer en algún cuadro. Hablas de sentirnos solos, ¿no? Que ese es un síntoma de la depresión. Pero, por ejemplo, en este caso del aislamiento social, por lo regular estamos en casa. No sé, puede ser el caso que estemos con la familia, ¿no? Que no necesariamente estemos viviendo solos, o sea, que solamente seamos nosotros los que estamos viviendo o habitando esa vivienda. ¿Cómo podemos o cómo es que los familiares pueden identificar que está pasando esto, ¿no? Porque es lo que tú estás diciendo, me siento solo, pero estoy rodeada de gente. Sí. Podemos identificarlo cuando él se quiere aislar, ¿no? en su cuarto, que es otro fenómeno, justamente. El que yo no pueda correr a aislarme, ¿no? Sí. Generalmente, pues bueno, puedo salir a algún lugar, a mi trabajo, y ese es mi lugar de aislarme, ¿no? Mi desahogo. Llego a casa y como todavía no llegan los demás miembros de la familia, pues puedo estar en ese momento en paz conmigo. Pero ahora no. Y ahora resulta que todos están en casa, pero me siento solo.
puedo observarlo como familiar de esta persona que está presentando síntomas, al menos iniciales de la depresión, cuando la persona es muy irritable, cuando se enoja por todo, no tolera al contacto. El contacto físico también es muy importante, entonces si no, entre familiares, ¿no? Si no tolera un abrazo o si no tolera una plática de más de 5 minutos y se exaspera o sale corriendo a su cuarto, ese puede ser un síntoma muy frecuente de personas que están padeciendo síntomas o inicios de una depresión. Bien, Reina, vamos a hacer una pausa rápidamente, pero ¿qué te parece si al regresar nos respondes si hay un índice de a quién está afectando principalmente, a qué sector poblacional o qué rango de edades son las que están afectando? ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa nuevamente, los esperamos de vuelta aquí en Voces. ¿Sabías que la ansiedad y el estrés se manifiestan con frecuencia por alteraciones gastrointestinales? Ya estamos en nuestro último bloque del día de hoy. Les recuerdo que estamos hablando sobre estrés y depresión por aislamiento. Y hoy nos estuvo acompañando, bueno, continúa aquí, la psicóloga Reina Luna. Reina, nos quedamos con la pregunta de qué pasa o quiénes son los sectores que se están viendo más vulnerables. Hablamos de, puede ser de rango de edad, sector poblacional. ¿Quiénes son los que se están viendo más afectados? Es diferente, es difícil, ¿no? La respuesta contundente porque se sigue, ¿no? Está en marcha todo este proceso. Quienes se han identificado son, por ejemplo, por género, ¿no? Las mujeres en edad laboral, por ejemplo, ¿no? Entre 18 y los 55 años son las más afectadas en cierta área, la que comentábamos hace rato, ¿no? La sobrecarga de trabajo, Sí. por un lado. Sin embargo, también el género masculino está siendo afectado por esta ansiedad, estos síntomas de ansiedad que ya presentaban antes, pero que no estaban diagnosticados y estaban infravalorados por ellos mismos, ¿no? Y a nivel del sector salud también no teníamos esa importancia, no le dábamos esa importancia a esta parte. Entonces, ellos también están siendo afectados, quizá por la pérdida del trabajo, la disminución del mismo. Muchas veces el trabajo se vuelve un escaparate, ¿no? Para estos Claro. síntomas ansiosos. Y ahora que ya no hay la misma sobrecarga, pues o hay una carga diferente de trabajo, se vuelve pesado. Los niños, por otra parte, se observa más en los trastornos que ya existían, ¿no? Por ejemplo, chicos que tengan trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, son una fuente de problemas, se sienten peor, ¿no? Otro sector que también se ha visto vulnerado son los niños con autismo, las personas con autismo, ¿no? Que pues tienen en su casa gente que pues no tenían y se generan situaciones distintas, ¿no? Esos, por ejemplo, son 4 sectores de la población y aunado a esto, justo a nuestro sector más vulnerable del que se habla a nivel de la enfermedad de COVID, las personas de 60 o más años, porque muchas veces pues están aisladas ahora, ¿sí? No los puedes ir a visitar como familia y en muchas de las ocasiones pues viven solos, entonces no tienen estas redes de apoyo y ellos de por sí, por diferentes circunstancias, tienden a ser más vulnerables a la depresión. Entonces, si ya de por sí hay una tendencia a la depresión, ahora imagínatelos aislados, ¿no? Sin tener el contacto con la familia o sin poder siquiera recibir un abrazo de ellos, ¿no? Entonces, es un grupo también muy vulnerable. Creo que esta pandemia ha sido generalizada. Claro, y que justo hemos estado hablando de cómo se origina o los factores que detonan estrés y depresión en este aislamiento, pero
como lo mencionabas hace un momento, las personas que ya tienen trastornos, por ejemplo, niños y niñas con déficit de atención, hiperactividad, o personas que tienen alguna discapacidad, ¿ellos cómo están enfrentando esta pandemia, este aislamiento? Pues más bien improvisando, ¿no? Y yo creo que el punto aquí sería atender también a los cuidadores de estos chicos. Claro. Es muy importante. Por supuesto que ellos están sufriendo toda esta circunstancia, sin embargo, ahora el cuidador primario tiene que ser también el terapeuta y tiene que ser el educador. Entonces tenemos que poner énfasis en los cuidadores primarios que tengan el apoyo emocional, que tengan las intervenciones oportunas para poder transmitir los conocimientos que sus chicos necesitan de una manera veraz. Y, por ejemplo, en este caso, para los cuidadores o para quienes se sienten solos en este aislamiento, o quienes ya han sido diagnosticados con depresión por este aislamiento, ¿cómo podemos o cuáles son las alternativas que pueden buscar para poder enfrentar este aislamiento por la pandemia? Muy bien, hay la línea de la vida, por ejemplo, es un programa a nivel federal al que pueden llamar y se les da, ¿no?, una atención de emergencia. En el ámbito de la psicología se ha dado mucho énfasis a la psicología de primeros auxilios psicológicos se le llama Ujú. a esta área de la psicología, en donde no propiamente es la intervención psicológica y de seguimiento que es conocida, ¿no?, como la típica o la cotidiana en la psicología, sino que es muy enfática en a los primeros 5 minutos Ujú. atender la necesidad emocional primaria que está aquejando a la persona y posteriormente otros 20 minutos de darle una escucha y una retroalimentación. Es en el momento, estos primeros auxilios psicológicos, para que posteriormente se canalice alguna línea en donde se le dé seguimiento. Ujú. Pero es muy importante que las personas busquen la ayuda, ¿no? Es difícil que ahorita podamos ir, ¿no? De por sí es difícil la salud mental y en estas circunstancias que podamos ir a buscar a las personas, pero existen desde la línea de la vida hasta muchas otras asociaciones que sin fines de lucro están trabajando para dar primeros auxilios psicológicos. ¿Y cómo podemos sobrellevar la pandemia? Pues sí, el aislamiento. Muy bien, paradójicamente atendiendo nuestras redes, ¿no? Contamos actualmente con más cuestiones tecnológicas y, por ejemplo, para nuestros adultos mayores, si bien no podemos estar con ellos, siempre vamos a poder tener un dispositivo electrónico Ujú. y generalmente podemos contar con internet si en la medida de lo posible podemos hacerlo y hacer una telellamada. Eso sería muy importante para ellos porque nos ven nuestras Claro. expresiones, oyen el tono de nuestra voz y se sienten cercanos. Hay maneras, ¿no?, pese a las dificultades que presentamos en este momento. También tener un tiempo para nosotros Ujú. en donde reflexionemos en un diario, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, escribir en un diario al inicio o al final. Al inicio tendríamos que escribir las 5 cosas importantes que tenemos que hacer ese día y las 5 cosas emergentes. Lo que quedé de hacer ayer en una lista. Ujú. Tenemos esa lista y pegarla, ¿no?, en algún lugar que sea visible, ¿no?, en el refri y de tal manera que cuando las vayamos cumpliendo irlas tachando. Posteriormente en la noche ver si logramos algunas, logramos todas o también los pensamientos que tuve en el día. Irnos monitoreando es muy importante. Ver si tuve pensamientos suicidas, Ujú. catastróficos, si los que creo que son problemas, ya leyéndolos de verdad son problema o pueden tener una solución viable. ¿Y la familia qué tan importante es para enfrentar esta pandemia? Vital, ¿no? Si tenemos problemáticas con ellos, pues va a ser mucho más difícil enfrentar esta situación de aislamiento, de confinamiento en la que estamos. De tal manera que es necesario también un tiempo en familia, en donde, no sé, juguemos, escuchemos y también estar abiertos al diálogo, ¿no? Te decía hace un momento, toda la población está
está alterada de alguna manera en este momento, de tal manera que sería importante no cerrarnos a las preguntas Claro. dicotómicas como, digo, respuestas dicotómicas como bien, mal, Sí, sí, claro. no. Y Vaya, si estar presentes. estar presentes, ¿no? Si Claro. tu mamá se acerca al adolescente y te pregunta cómo te sientes, pues no solamente contestes bien, ¿no? Claro, sí. Sino un abanico un poco más grande. Muy bien, Reina. Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, se quedan obviamente muchas preguntas que quisiéramos nos respondieras, pero te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy en Voces. Los esperamos en una próxima edición.